En nuestra sociedad, la distinción fundamental es la que hay entre trabajo manual y trabajo intelectual. Eso sin duda alguna. Es lo que marca la jerarquía de quién está por encima de quién. Un poco crudo y directamente, lo que está lejos es lo que no nos importa. Entonces, cuando él dice, tenemos que llegar a los rincones más alejados del país, el más alejado del país debe ser, pues, Mongolia, Singapur, un lugar realmente lejos del Perú. Pero no, los lugares más alejados del país son los lugares que menos nos importan del país, porque nadie dice los lugares más incomunicados, los lugares de más difícil acceso, sino los lugares más alejados. Aunque es una frase, además, de uso muy difundida, que era más alejado del país. Alejados del país. Cuando se habla, por ejemplo, del bajo nivel educativo de la población, el sobreentendido es que, pero yo no tengo el bajo nivel, o sea, yo estoy un poquito por encima del parte de políticas públicas del Estado que han tendido a favorecer más a las universidades privadas que a las públicas para la gestión del propio Estado, ¿no? ¿Cuáles son los errores que hemos cometido a lo largo de la historia de los peruanos a la hora de comunicarnos? Para hablar de este y otros temas ha venido Guillermo Nugent. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido al Buen Librero. Mucho gusto. Vamos a hablar de, para mí, uno de esos ensayos elementales que al menos han formado parte de mi visión del mundo, que es Errados y Errantes. Guillermo Nugent menciona en algún momento del libro que el trabajo es en realidad la real línea divisoria para quién trabajas, cómo trabajas, en qué trabajas. ¿En qué trabaja quién es Guillermo Nugent? Bueno, yo soy profesor universitario, me dedico a dar clases, también tengo formación en psicoanálisis, hago psicoterapia, básicamente a eso me dedico. ¿Por qué el trabajo es realmente la verdadera, si es que podríamos decir verdadera línea divisoria? Bueno, en nuestra sociedad la distinción fundamental es la que hay entre trabajo manual y trabajo intelectual. Eso sin duda alguna. Es lo que marca la jerarquía de quién está por encima de quién. Es una de las razones, por ejemplo, por la cual uno puede, entre otras cosas, entender cómo hay esta proliferación de universidades que uno diría que son de una calidad que ni siquiera llega a la condición de cuestionable, digamos, pero tiene mucha demanda porque un título efectivamente a uno lo coloca del lado del trabajo intelectual, en un sentido, o en todo caso uno lo aleja del trabajo manual, ¿no? Esta herencia de poner, por ejemplo, el título por encima del nombre es una herencia que ha de pronto venido casi en reemplazo de los antiguos títulos nobiliarios. Hay algo de eso, pero en general el trabajo manual no es un trabajo más, sino es visto con mucho desdén, tiene una marca de inferioridad social muy pronunciada. Por ejemplo, piensen ustedes las telenovelas latinoamericanas. ¿Quién no ha visto una telenovela? O una serie norteamericana o europea. Uno nunca va a ver a un galán de telenovela latinoamericana trabajando de mecánico arreglando el motor de un carro, por ejemplo, o a una súper estrella de telenovela latinoamericana lavando platos en la cocina, una cosa tan elemental. Esas cosas no aparecen, y es que efectivamente para nosotros en América Latina, no solamente en el Perú, diría en gran parte de América Latina, la línea fundamental es quién está del lado del trabajo manual y quién no. O sea, el trabajo manual tiene una connotación de servidumbre muy arraigada, ¿no? En ese sentido usted menciona, por ejemplo, que en el caso peruano particularmente se menciona la línea de Pizarro. ¿Cuál sería el problema de establecer esa línea, la línea de Pizarro? Bueno, eso era por la idea de la línea como algo divisorio, ¿no? De esta historia de la línea de Pizarro, los que están de esta línea van a ser ricos y los otros se regresan. Esa es una línea que divide. Y yo lo que pienso es que nuestra sociedad, y bueno, de hecho,
la lógica del racismo, tal como ha aparecido en el siglo XX y sí en el XXI, es la de líneas divisorias, efectivamente. O sea, estás de un lado o estás del otro. Pero yo lo que digo es que en nuestra cultura, y no es para nada casualidad, la tremenda influencia en la cultura popular y cultura en general, diría yo, que han tenido las líneas de Nazca, que es otro tipo de línea, que no es una línea que divide, sino es una línea que da formas. Es una línea que integra un espacio. Yo creo que nuestra manera de entender las cosas, nuestra manera de entender el mundo, la línea Nazca tiene más sentido para nosotros que la línea de Pizarro, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Usted menciona en el libro justamente que usualmente, y digo usualmente porque no es una norma general necesariamente, cuando se ha enfrentado una civilización que domina la escritura contra una que no, por lo general la que domina la escritura es la que se termina imponiendo. En ese sentido, o sea, yo le pregunto, ¿qué tanto rol tiene la escritura dentro de nuestra formación social? Fundamental, fundamental. Y lo que cita de trabajo que escribí es completamente cierto. Es decir, la escritura es un instrumento fundamental y no se conoce una civilización o una cultura que haya rechazado la escritura. Siempre es un esfuerzo por asimilar la escritura. Y yo diría que en el caso del Perú, esa línea ha sido muy marcada. Digamos, parte de ejercer el poder en el primer siglo de la República fue claramente el manejo de la escritura. Es decir, de lo contrario, hemos tenido una sólida red de educación pública ya desde el siglo XIX, como otros lugares de América Latina. Pero eso no ocurrió así y eso se prolonga hasta en fines del siglo XX, en el debate de la Asamblea Constituyente del 79, los argumentos por los cuales no había que dar el voto a las personas que no sabían leer y escribir eran, pero alucinantes, la verdad. Eran como que eran gente ya no solamente de lo que se suele llamar un bajo nivel educativo, sino, como dice un constituyente, gente que pertenecían a otra nación, a otro país. Usted menciona justamente que en el 79 es probablemente la última vez en la que se debatió concretamente la cuestión del indio, ¿no? Sí, claro. Bueno, y fue además el momento en el que más cerca estuvimos de un régimen de apartheid de verdad. Hubo una iniciativa antes de la Constituyente, cuando todavía no se sabía si se iba a aprobar en la Constitución del 79 el voto universal. Había la duda sobre si se iba o no a aprobar, y el Jurado Nacional de Elecciones saca un documento que además la propia sigla no deja de ser risible, que se llamaba el RIA. El RIA, Registro de Inscripción de Analfabetos, que era una libretita rosada, además, o sea, era un color distinto y rosadito, además, lo femenino inferior ahí quedaba, pero muy, muy claramente marcado. Pero la parte más disparatada del asunto, que si uno lo escribiese como ficción, diría que es algo demasiado de caricatura, como ocurrió eso en la realidad, es que el Jurado Nacional de Elecciones hace una convocatoria para que la gente se inscriba en el RIA. ¿Y qué es lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones? Pone avisos en los periódicos. Y además dice, tú ciudadano tienes que escribirte en el RIA. A un analfabeto. Y claro, y luego 3 o 4 semanas después los periódicos salen la noticia de caramba, se está escribiendo poca gente en el RIA. Realmente era un disparate, pero el tono combinatorio del Jurado Nacional de Elecciones para que la gente se inscribiese en el RIA era terrible. Tú tienes que inscribirte bajo pena de tales o cuales cosas. Es un tuteo de subordinación bien marcado. Ahí entra a tallar lo que usted menciona también, el concepto de lo cerca y de lo lejos, ¿no? Cuando lo que nos queda lejos está o escapa bajo nuestro control y se desborda, termina siendo el autoritarismo y la imposición el mecanismo que sale como mecanismo de urgencia. A ver, para decirlo un poco crudo y directamente, lo que está lejos es lo que no nos importa.
Entonces, cuando él dice, tenemos que llegar a los rincones más alejados del país, el rincón más alejado del país debe ser, pues, no sé, Mongolia, Singapur, en fin, un lugar realmente lejos del Perú. Pero no, los lugares más alejados del país son los lugares que menos nos importan del país, porque nadie dice los lugares más incomunicados, los lugares de más difícil acceso, sino los lugares más alejados. Entonces, esa connotación, que es una frase, además de uso muy difundida, quedar a los lugares más alejados del país, alejados del país, o sea, son parte del país. Y hay partes del Perú que efectivamente son de más difícil acceso, están más incomunicadas, menos comunicadas. Hay muchas formas de referirse, pero la idea de que lo que está lejos es en que lo que está lejos en los afectos, además, ¿no? Están ahí lejos, pues, ¿no? ¿Qué será eso que está allá lejos, digamos, ¿no? Y ante esto, lo primero que surge es también el desprecio, ¿no? Pero sin duda, sin duda. O sea, la idea, lo lejano, lo lejano dentro del país es lo despreciable, pero claro. A diferencia de lo lejano fuera del país es lo admirable, ¿no? Hollywood, las maravillas de Europa, porque están lejos. Y eso se admira de estar lejos y fuera del país, pero lo lejos dentro del país, claro que genera desprecio. ¿Tiene que ver eso también con el reduccionismo? ¿En qué sentido reduccionismo? Por ejemplo, ver únicamente un fenómeno y decir, esto ocurre porque esta es la verdad absoluta de las cosas. Usted hace también hincapié en el primer capítulo entre la diferencia entre reduccionismo y determinismo, por ejemplo. Bueno, sí, el primer capítulo del libro es una cosa un poquito más metodológica. Claro. La idea con el reduccionismo es decir que todos los problemas se reducen a una sola cosa, un solo factor. Y en realidad a lo que me parece que hay que apuntar es a establecer más bien distintas relaciones, conexiones, un poco como la idea de las líneas de Nazca, que finalmente conectan distintas cosas y generan una imagen, una forma en la cual nos reconocemos. Pero digamos, en las líneas de Nazca, pues no hay esta idea de que estás de este lado o estás del otro, sino de qué manera te orientas en esas líneas. Claro, yo, me refería justamente a esto porque entiendo también que hay nuevos mecanismos bajo los cuales la gente forma su pensamiento y uno de ellos es lo audiovisual, inevitablemente, ¿no? Lo audiovisual ha hecho que la gente tenga idea a propósito de algo, es decir, lo ha visibilizado, pero no necesariamente lo ha entendido. Usted menciona también, por ejemplo, claro, hablamos de los rincones más alejados del país, los ves en el mapa, son visibles, pero no necesariamente son palpables dentro de tu realidad cotidiana, ¿no? A ver, ahí me gustaría hacer una precisión. Los ensayos de este libro son escritos en la década del 90, más o menos. Algunos un poquito después, pero en todo caso aluden a realidades del siglo XX. Y digo esto porque a partir del siglo XXI, casi coincide además, la revolución digital en las comunicaciones ha transformado todo, absolutamente todo. Ya no es comunicación audiovisual, antes era radio, televisión, pero con el mundo digital eso se ha transformado. Y se ha transformado en el sentido de hay una mayor conexión, efectivamente esa idea que está lejos, que está cerca, desaparece, es decir, uno puede tener una conversación por vía virtual con alguien que está muy lejos. Eso trae algunas características que me parecen importantes, que no están en el libro porque no era problema en esa época. Ya necesito una segunda versión. Yo creo que sí, además con un prólogo a una nueva edición más de la cultura digital. Y por un lado, hay mucha información y mucha aceleración. Es decir, el sentido de lo público ha cambiado drásticamente. Antes lo que era parte del debate público eran cosas de más o menos especialistas, pero hoy en día la propia tecnología de la comunicación ha hecho que la dimensión de lo público realmente cambie cualitativamente de carácter y hay, por un lado, una mayor rapidez y hay algo que a mí me parece que es lo central, que en realidad siempre ha estado presente, solo que
Antes no era necesario pensarlo porque estaba incuestionado, pero ahora sí está bajo cuestión, que es la importancia que adquieren los cuerpos. Por ejemplo, cuando se habla mucho sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Que la inteligencia artificial así, o sea, que nos va a dominar y cosas por decirlo. Hay una cosa que llama la atención lo poco que se plantea, y es que la inteligencia artificial, en realidad la frase es un golazo, el marketing espectacular, o sea, llamarle a ese conjunto de manejo de datos inteligencia artificial, a que se le ocurrió la frase, la verdad fue un capo. Pero la inteligencia artificial no tiene cuerpo. O sea, no solamente que no tiene cuerpo. Y yo lo que creo es que entramos en una época donde discutir la corporalidad y no corporalidad pasan a ser una cosa central. Y eso sí tiene que ver con lo de cercanía y lejanía. Claro, alguien puede tener una llamada por una videollamada con alguien que está al otro lado del mundo. Oye, parece como que si estuvieras acá, qué increíble, estamos separados por kilómetros de distancia. Claro, eso para una videollamada funciona, pero a una vida cotidiana así no se puede hacer. Entonces yo sí creo que la importancia del cuerpo, de los sentidos, va a adquirir mayor relevancia en estos años, ¿no? Frente a este mundo, en realidad, si uno ve la revolución digital, es una especie de espiritualización compulsiva. O sea, ahora todos son espíritus, de alguna manera, imágenes tales o cuales, y el contraste es el carácter, en mi opinión, irreductible de la corporalidad. Claro, por ejemplo, mucha gente ve este programa, pero no necesariamente me conoce en persona, ¿no? Cuando me conoce en persona, usualmente lo que me dicen es más chato de lo que pensé. Ajá. O sea, por lo general es una decepción. A diferencia de la escritura, o sea, oiga, usted escribe un libro y yo lo imaginé así, o sea, puede ser, pero la imagen, sí, claro, tiende a hacer que la imaginación de alguna manera reemplace la presencia corporal, que es finalmente lo que nos hace humanos. O sea, el lenguaje surge de interacciones, que luego tuvieron más y más complicaciones, pero en realidad es la interacción corporal, ¿no? Efectivamente. Ahora, yo hablaba a propósito de esto de lo cerca y de lo lejos, aplicable también al tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque sí sigue habiendo algo que nos importa y algo que no nos importa. Lo que no nos importa usualmente se descarta de las burbujas de información en las que estamos metidos. Esto lo menciona Carlos Escolari, ¿no? En la guerra de las plataformas, ¿no? Lo que las redes sociales y la virtualidad exigen es que te quedes la mayor cantidad de tiempo posible consumiendo un determinado tipo de información. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es mostrarte únicamente ese determinado tipo de realidad, ¿no? Lo cual es extremadamente narcisista además, ¿no? Narcisista ya no necesariamente desde el lado que Fromm menciona que puede ser la patología, sino narcisista en el hecho de creer que nuestra verdad o la verdad en la que creemos es la verdad absoluta, ¿no? A ver, en ese punto, yo quisiera volver nuevamente a la cuestión del cuerpo, porque la información es instantánea, ¿no? El algoritmo te dice tal, esa cosa, la decisión entre siguiendo y para ti, ¿no? Entonces, caramba, el algoritmo me controla, me domina. Y claro, es la información instantánea, pero no existen los cuerpos instantáneos. O sea, nadie pasa de los 5 a los 25, a los 30, 50 años así, ¿no es verdad? Sino que hay un proceso lento de crecimiento. Bueno, ese proceso lento de crecimiento es el proceso de nuestro pensamiento. Y eso sí me parece importante. Es una ilusión creer que el pensamiento es solo y principalmente instantáneo, ¿no? El pensamiento es una cosa producto de un crecimiento, una decadencia del cuerpo, pero no podemos separar el pensamiento del cuerpo. Eso es un elemento fundamental. Y el cuerpo no es instantáneo, el cuerpo no es digital, es carnal, seguimos estando hechos de carne. Y por lo tanto, hay información que me parece muy bien, que es una información que tenga una mayor cobertura, pero los pensamientos siguen el ritmo del cuerpo. Ahora, pero esa misma velocidad se condice con el trasfondo de las ideas, porque claro, la gente ve las realidades o su realidad de pronto en redes sociales, y antes
incluso las imágenes religiosas tenían que ir acompañadas de un discurso para que la gente pudiese verlo. Pero ahora, ¿qué tanto peso tiene el discurso de fondo? A ver, por ejemplo, algo que claramente han hecho las redes y que antes hubiera sido, sí existía, pero como algo muy marginal, es toda la conciencia sobre todo lo que eran los casos de violencia doméstica, abuso sexual de menores, que eran cosas que, digamos, estaban bajo la alfombra y podían estar, como el caso de la Iglesia Católica, o sea, estuvieron bajo la alfombra durante décadas, si es que no más tiempo, hasta que empieza a haber esta cultura de la información instantánea y eso se difunde y me parece muy bien. Pero lo que quiero decir es que la información me parece muy bien que sea muy amplia y muy veloz. Pero los pensamientos, insisto, siguen el ritmo del cuerpo. O sea, los pensamientos son graduales. No existe una idea instantánea, es lo que quiero decir. Es un proceso de elaboración, es un proceso de gestación. Entonces, frente a la cosa instantánea, yo sí quisiera rescatar esa dimensión de la gestación de la realidad. O sea, hay una parte de la realidad que efectivamente surge instantáneamente, de un momento a otro, jala nuestra atención, pero hay otros procesos de gestación, que a veces no son tan visibles, toman su tiempo, pero que son sólidos y reales. Entonces, algo así ocurre con los pensamientos. Quizás digamos, lo que yo sí sería un poco crítico es asociar el carácter instantáneo de la información, que efectivamente es instantáneo y ha ayudado mucho a mejorar condiciones de vida el hecho de que sea instantáneo, con la idea de equiparar eso a lo que es un pensamiento instantáneo. Eso no existe. No, el pensamiento es un proceso de gestación, de crecimiento. Claro. Ahora, yendo a esta cuestión también, hay una falsa ilusión que nos han instalado, que es que toda persona nacida en esta época es necesariamente nativo digital. Otra vez empieza ahí el tema de lo cerca y lo lejos, ¿no? Hay un profundo desconocimiento de la realidad del país, ¿no? A zonas en las que no llega la luz, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora hay más acceso a la comunicación que antes. El uso, las cifras que hay sobre acceso a la telefonía celular y dentro de los celulares a los llamados celulares inteligentes es altísima. Entonces sí hay una conexión mayor, lo cual muestra algo que es fundamental, que es la necesidad muy humana de la comunicación. Ahora, ¿qué es lo que se comunica? Efectivamente es materia de discusión, de debate, pero a ver, esta idea de una generación digital, yo diría que es un tema de más o menos familiaridad. Pero la idea de, por ejemplo, ahora estamos en un entorno digital hablando sobre un libro, además un libro en su versión más ortodoxa, que es la versión física. Y pues yo creo que sí, ese elemento de la lectura como un elemento individualizador, en el sentido en que algo se lee a solas, sí, eso va a permanecer, claro que sí. O sea, no es que la aparición de un nuevo medio de comunicación cancela a otros. Incluso ahí donde uno diría que era evidente, por ejemplo, la aparición de los CDs colocó a los vinilos fuera de combate por un tiempo, pero ahora los vinilos adquieren un valor especial, ya no como un producto masivo, sino como algo selecto, algo sinónimo de buen gusto o cosas por el estilo. Entonces, la verdad que no, esta idea de que no, es que el mundo digital es otro, la verdad las condiciones cambian y hay algunas cosas que son, ¿cómo decir?, expresiones de una realidad nueva que va apareciendo, y quizás expresión y gusto sería una cosa que es importante distinguir. Por ejemplo, toda la discusión, sobre todo gente más de mi generación, que despotrica contra el reggaetón, que qué horror el reggaetón, que nada como la música romántica, los boleros y qué sé yo. A ver, las ciudades en 1950 eran muy distintas a cómo son las ciudades a comienzos del siglo XXI. Entonces hay cosas que expresan esas nuevas realidades. Que eso sea un tema que guste o no guste es distinto. A eso me refiero con la distinción entre la expresión y el gusto. Entonces,
un bolero expresa una realidad que hoy en día probablemente no es la que existe, pero puede seguir gustando. Como, digamos, una música más sincopada, más acelerada, más atenta a lo instantáneo. Así pues puede expresar mucho la sensibilidad actual, pero sensibilidad y gusto no son lo mismo, pero es lo que quiero decir. O sea, algo puede tener un mérito porque traduce una sensibilidad actual, pero el gusto puede ser efectivamente un tema muy debatible, ¿no? ¿Cuál podría ser el mérito del reggaetón en ese sentido? ¿Qué es eso? Que expresa una nueva realidad urbana. Como en su momento también la chicha significó una resignificación de los migrantes que llegaban aquí. Por eso es que me parece importante distinguir entre expresión y gusto, ¿no? Uno puede tener un gusto o disgusto respecto de algo, y eso me parece legítimo, pero hay cosas, es difícil invalidar algo cuando es expresión de algo, ¿no? O sea, uno puede invalidar, oiga, que no me gusta el reggaetón, perfecto, pero esta es la decadencia de la música, bueno, no sé si es la decadencia, pero hay condiciones sociales de la vida urbana, de la experiencia urbana, que de alguna manera hacen que mucha gente se sienta reconocida en eso, ¿no? Claro, ¿de qué música hablamos finalmente, no? Sí, o sea, no, digamos, yo insistiría en distinguir entre expresión y gusto, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, en ese sentido, la academia, desde su formación universitaria, ha generado cierto elitismo bajo lo que usted menciona, ¿no? En alguna parte del libro, entre los que entienden y los que no entienden? Eso es, bueno, eso aparece en general, pero acá en el Perú es un tópico, esto de hablar de, cuando se habla, por ejemplo, del bajo nivel educativo de la población, el sobreentendido es que, pero yo no tengo el bajo nivel, ¿ah? O sea, yo estoy un poquito por encima de lo demás. Y eso, la verdad, me parece inconducente, me aburre, de ahí no salen nuevas ideas, ese tipo de contestaciones, sino es más la idea de la satisfacción realmente efímera de, bueno, me siento por encima de los demás porque tiene un bajo nivel educativo. Y esa ha sido una tradición, la verdad, muy de la intelectualidad latinoamericana. En el siglo XIX, probablemente eran más desvergonzados en ese aspecto. Ahora quizás hay un poquito más de cuidado. Pero esta idea de, es que la gente no entiende, pero yo sí, ¿eh? Eso es lo que se está diciendo. En realidad, ¿por qué la gente no es un poco más sincera y dice, oigan, es que yo sí entiendo cosas que ustedes no entienden? Entonces, por ahí, de repente, eso obliga a la persona que dice eso, que a ver, que respalde, pues, porque él sí entiende cosas que los demás no entienden, digamos. Pero la idea no es que hay el discurso público tiene que ser un discurso como para menores de edad, como para gente de uno ve la prensa escrita que todavía tiene alguna influencia, o algunos programas de televisión. Es pues asumen que el auditorio tiene un nivel más o menos tipo a lo máximo segundo de media, ¿no? Entonces se dirigen al público como si fueran menores de edad, no solamente menores de edad, de chibolas de segundo de media para abajo. Entonces eso sí es un empobrecimiento del discurso público muy fuerte, muy marcado. Yo creo que sí hay condiciones para tratarnos entre adultos, ¿no? Justamente por las comunicaciones, porque ahora sí hay más facilidades para, por ejemplo, ser conscientes de cuáles son las necesidades que tienen los peruanos que vivimos en el territorio peruano, ¿no? Ahora, este entrampamiento también puede haber sido hecho adrede. Hay que hacer que la gente no entienda determinado tipo de cosas, ¿no? Justamente el poder de la escritura, usted lo menciona en el libro también, ¿no? Radica justamente en eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay una cultura escrita, pero no es una cultura escrita únicamente alfabetizable, sino es una cultura escrita que permite de pronto poder perpetuar la propiedad, de inscribir en los registros algo que es de mi propiedad, ¿no? Y convive esa dualidad, ese verdadero mestizaje, ¿no? Entre lo oral y lo escrito. Se escriben las cosas, están bajo la ley, pero la interpretación sigue siendo enteramente oral. A ver, la escritura en nuestro país ha sido básicamente utilizada como un instrumento crudo de dominación. Incluso en la actualidad, vivimos en un país donde, por ejemplo, los volúmenes más gordos no son libros, son expedientes judiciales.
O sea, siempre me pongo a pensar eso, o sea, el papel en el Perú se utiliza más para juicios que para libros, ¿no? Entonces, eso sí, digamos, de por sí ya da para pensar, es decir, la idea de el papel como algo para el litigio, para acusar a alguien, y el papel para exponer un pensamiento, una idea, una información es marginal. Pero cuando uno ve en procesos judiciales, uno ve pues montones de volúmenes, que uno dice, caramba, ¿cuántos expedientes y tan pocos libros, ¿no? Es un poco yo creo que el Perú es un país, en términos de cultura escrita, es un país más de expedientes judiciales que de libros, ¿no? Ahora, eso también me remite a una frase un tanto coloquial, ¿no? Papelito manda. Sí, claro, claro. Bueno, tengo otro ensayo sobre eso en otro libro, pero es este recurso retórico tan fundamental que llamo la bandera de papel, cuando en un programa de televisión o el Congreso aparece un fulano agitando, porque aquí tengo las pruebas, y uno agita un papel, y la verdad que uno no puede leer que hay en ese papel, pero lo que importa es, si yo tengo el papel, tengo la verdad. Ese es el argumento. O sea, no es que si yo tengo el mejor argumento, puedo salir adelante. No, si yo tengo el papel, tengo la verdad. Entonces, claro, es la distinción entre quienes tienen el papel y quienes no tienen el papel, ¿no? Entonces, es la idea del papelito manda. Claro, y la interpretación que se hace a propósito de ese escrito, ¿no? Hay un ejemplo que me parece sumamente ilustrador, y es que cuando uno entra a un establecimiento público y lee un cartel que dice, este local se reserva el derecho de admisión. No hay forma de medir qué es lo que va a ocurrir hasta que estás ahí, así es. ¿no? Ahora, ese cartel está ya en retirada, me parece que a veces se lo ve... Ahora existe otro, ¿no? En este local está prohibida la discriminación. Es como que hay la necesidad de colocarlo, ¿no? Es como un amparo y me salvo. Sí, claro. Bueno, y la verdad que el cartel, lo que tiene esa importancia es que aparece como un tercero imparcial. Es decir, una cosa es que uno está en un restaurante y el vecino al lado empieza a fumar. Entonces, oiga, señor, no fume, o señora, no fume. Y entonces la otra persona puede responder, pero es que yo quiero fumar. Entonces, si uno levanta el dedo y señala un cartelito que dice prohibido fumar, ese cartelito aparece como un tercero imparcial. Pues, entonces, efectivamente, eso pacifica entonces, los conflictos. Entonces, la importancia de los cartelitos sí es, por más que muchas veces se creen que son adornos, tiene su importancia como ese tercero imparcial, digamos. Y también forman parte del imaginario social de las personas, ¿no? También vivimos rodeados de carteles y de señales y de prohibiciones que guían nuestro comportamiento moral a veces, ¿no? Bueno, ojalá que los carteles guiaran el comportamiento moral, la verdad, porque cuando uno ve, digamos, la regla de tránsito, los carteles de vaya despacio, o pare, o cosas por el estilo, pues la verdad que son un simpático... Pero yo me refiero a este tipo de carteles que, no sé, pues por ejemplo, están colgados en la parte trasera de una combi que dicen, guíame señor de Cachuy, tu envidia es mi progreso, y frases alusivas que, claro, es como que le dan a entender a la persona que está detrás y a la persona que está manejando el vehículo efectivamente, que hay una realidad en eso, ¿no? Sí, pero además... En ese caso de frases, yo diría que es una manera también de exhibir la pertenencia a una cultura escrita, ¿no? O sea, yo también pertenezco a una cultura escrita, ¿sí? Porque guíame, o sea, no basta poner la imagen del señor Cachuy, sino, digamos, guíame señor Cachuy. O sea, el hecho de que aparezcan letras todavía es relevante, y es relevante porque tenemos... Claro, hay esfuerzos, pero todavía un sistema de educación pública muy precario en muchos sentidos, ¿no? Y la verdad que los gobiernos no se compran el pleito a fondo. Siempre dicen, claro, que hay que ampliar el presupuesto, y se amplía el presupuesto, efectivamente, pero digamos, en el trato cotidiano, pues la condición de postergación de la escuela pública es todavía muy notoria, ¿no? Y claro, la escuela pública que además...
ha servido como terreno para oficializar lo escrito y, de cierto modo, olvidar o negar lo oral, ¿no? Sí, ahora, yo creo que, digamos, el elemento de diferenciación, de subordinación en el Perú contemporáneo, actual, ya no pasa por la propiedad de la tierra, sino por la distinta calidad de educación, ¿no? Las diferencias en la calidad educativa sí son una marca diferencial muy, muy grande para el mercado profesional, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí entran a tallar también los prejuicios que se tienen en torno a determinado tipo de personas. El otro día, por ejemplo, entrevistábamos a José Carlos Agüero, que nos hablaba a propósito de los insultos que recibía, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? En periodo de elecciones. En la mayoría de los casos, aludiendo a su color de piel, pero también a su nivel académico, ¿no? Bueno, sí, pero él ganó las elecciones, ¿no? O sea, quiero decir, hay también ese el elemento. Si él hubiese quedado en el 2% y encima lo insultaran, claro, uno diría, caramba, ahí hay un serio problema, pero digamos... Claro, pero justamente ahí está el tema, justamente, si es que estás ganando, estás por encima, yo voy a buscar algún método dentro de mi costumbre que me obligue a que tú quieras mirarme por debajo, ¿no? Sí, ahora, el Perú digamos, el Perú está cambiando mucho y creo que la revolución digital, el acceso a la información es un elemento fundamental en eso. Entonces, esta idea de que hay un Perú donde, digamos, la gente no se da cuenta de lo que pasa y otro Perú donde un grupo más chiquito de gente sí sabe lo que está pasando, eso quizás sí ya, seguramente existe a un nivel, pero ya no es un elemento que marque los debates públicos. Y eso se ve en las elecciones, particularmente en las presidenciales, no en las parlamentarias, curiosamente, pero en las elecciones presidenciales, donde, digamos, se trata de elegir a alguien que represente un punto de vista, una esperanza nacional, sí, claro, digamos, lo que tenemos son parlamentos cada vez más conservadores, pero los candidatos de derecha a derecha nunca ganan las elecciones presidenciales, ¿no? En parte, yo la impresión que se han dado cuenta de eso en el Congreso. Entonces saben que a la presidencia difícilmente van a llegar. Entonces están creando una arquitectura para, sea quien gane la presidencia, porque saben que la derecha más dura nunca va a llegar a ganar las elecciones. Sin embargo, sí pueden llegar a tener una buena presencia en el Congreso, ¿no? Hay una suerte de preparación para el sabotaje, ¿no? Bueno, es más o menos evidente, ¿no? Así es. Bueno, volviendo al tema de Castillo, como ejemplo, no necesariamente vamos a hablar de él, pero, o sea, Pedro Castillo es el resultado, pues, de un magisterio totalmente empobrecido. Él forma parte, es una muestra representativa de lo que es, ¿no? Y es sintomático, ¿no? Que si tu magisterio tenga un nivel académico, un nivel de preparación bastante por debajo de las expectativas, los resultados sean evidentes, ¿no? Bueno, es la mejor prueba de lo que ha hecho el Estado peruano con la educación en los últimos 30, 40 años, ¿no? Que la verdad ha dejado la idea de una educación de calidad para todos y más bien la educación pública ha quedado como una educación supletoria en realidad, ¿no? Y donde lo principal ha sido el promover de distintas maneras la escuela privada o la universidad privada, ¿no? Ahora, este desdibuje entre lo público y lo privado también se dio, me parece, en los años 90, con la creación masiva de una serie de universidades que no necesariamente tenían las cartas necesarias como para poder ejercer el oficio. Y lo digo ¿por qué? ¿Por qué? Porque hubo una idea que se instaló masivamente dentro de la población, que fue que la universidad pública era de menor calidad. Eso por un lado. Pero por otro, la idea de que, ok, si es que yo postulo a una universidad nacional con un montón de competencia,
de repente no agarro una vacante y de repente por un precio menor puedo entrar a alguna de estas otras universidades, ¿no? Entonces, el acceso a la educación también es una muestra representativa de lo que ha ocurrido, ¿no? A ver, el caso de la educación universitaria es quizás algo distinto. Sobre la primera parte, sobre que la educación pública, la universidad pública es de menor calidad. Bueno, yo la verdad he enseñado varias universidades y de hace más o menos más de 20 años soy profesor nombrado en San Marcos, y que la verdad es mi principal orgullo académico, ser profesor de una universidad pública y una universidad como San Marcos, y donde, digamos, mis esfuerzos académicos están claramente concentrados ahí. Eso por un lado. Luego, el hecho de las universidades y el requisito de la admisión. Sí, pues es un requisito que requiere estudio, requiere esfuerzo, y frente a eso aparecen las universidades privadas que, sobre todo las del modelo del decreto de Fujimori, más orientadas a ser una empresa educativa, ¿no? Entonces están más preocupadas, efectivamente, como toda empresa, a garantizar su rentabilidad. Y eso efectivamente ha distorsionado todo. Pero es una distorsión donde la primera responsabilidad en realidad es del Estado. Es decir, si uno ve en América Latina, para no poner ejemplos de otros lugares, desde México hasta Argentina, la principal universidad del país siempre es una universidad pública, es la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y los estados están interesados en que efectivamente sea ese el caso. En el Perú, muy marcadamente, probablemente desde la época del último gobierno militar, el énfasis ha sido más bien que la maquinaria del Estado esté manejada por funcionarios que vienen de las universidades privadas, y eso hoy en día es abrumador. Entonces, es una cosa bien curiosa, porque digamos, cuando uno va a la universidad, a diferencia de la escuela, uno piensa, bueno, la escuela tiene que tener una cobertura universal. No es el caso de la universidad, pero el manejo del aparato del Estado sí requiere un cierto nivel de calificación profesional. Y lo que ha ocurrido es que uno va en la mayor parte de ministerios, los cuadros los que toman las decisiones generalmente vienen y cada vez más de las universidades privadas. Entonces podríamos decir que en parte de la responsabilidad del empobrecimiento de la educación parte también de gente que se forma en universidades privadas. No, parte de políticas públicas del Estado que han tendido a favorecer más a las universidades privadas que a las públicas para la gestión del propio Estado, ¿no? ¿Nos entendemos los peruanos? ¿En qué sentido? Es decir, ¿podemos finalmente borronear esa línea divisoria entre los que entienden, los que no entienden, y finalmente mirarnos a los ojos y establecer algún tipo de diálogo en común? Sí, yo creo que sí. Yo creo que antes pensemos en el censo de 1940, o sea, en el borde del mediado del siglo XX. El Perú era un país donde la población que no sabía leer y escribir estaba por el 60% o algo más. Si uno se permite inferir que de esa población que no sabía leer y escribir, muy probablemente la mayor parte era población quechohablante o de alguna otra lengua originaria, lo más probable es que en el territorio peruano el castellano no era el idioma más hablado hasta 1940. Hoy en día ese elemento, esa castellanización, no producto de la política pública, en el desarrollo de los medios de comunicación finalmente se ha logrado. También me parece que hay una mayor sensibilidad frente a la importancia de las lenguas originarias en las últimas décadas. Entonces, ya esta idea de no entenderse ya no corresponde tanto a la realidad. Sí puede ser yo creo que todavía persiste con mucha fuerza la idea de hago como que no te entiendo, pero eso es distinto a no te entiendo. Hago como que no te entiendo. Y eso sí está muy difundido, claro. Hago como que no entiendo qué quiere esta gente.
pero sí me parece que las posibilidades de entendernos son mayores. Y eso implica, sobre todo, tratarnos como adultos, ¿no? O sea, dejar de lado ese discurso pues tutelar, ¿no? De que hay alguien que, caramba, yo gobierno, me tengo que hacer cargo de esta millonada de menores de edad que tengo a mi cargo, ¿no? Que también elimina las fronteras entre lo cerca y lo lejos, pues, finalmente, ¿no? Así es. Bueno, ¿habrá una segunda edición de Errados y Pues Errantes? ojalá. La verdad es un libro que me parece que no ha perdido vigencia y bueno, habrá que persuadir a los editores para una nueva edición. Desde aquí la invitación a Pablo Sandoval para que lo haga posible. Nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias a Guillermo por haber venido. Gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Estamos por llegar a los 100K. Vamos a ese. Chau, chau.